La semana pasada nos quedamos para empezar el parágrafo 2, pero dadas las fechas que estamos, os voy a invitar a que volvamos a la página atrás, volvamos a la página 281. 81. Y leamos el final del párrafo anterior, que creo que merece la pena masticarse con cuidado. Es uno de los párrafos políticamente más cargados del Capital. Dice Marx, dejando a un lado los límites sumamente elásticos, como vemos, de la naturaleza del intercambio mercantil, Perdona, Jorge, ¿qué página? Perdón. Página 281. Vale, El último párrafo. El último párrafo de la página. ¿Vale? Dice Marx, dejando a un lado límites sumamente elásticos, como vemos, de la naturaleza del intercambio mercantil no se desprende límite alguno de la jornada laboral y, por tanto, límite alguno del plustrabajo. El capitalista, cuando procura prolongar lo más posible la jornada laboral y convertir, si puede, una jornada laboral en dos, reafirma su derecho en cuanto comprador. Por otra parte, la naturaleza específica de la mercancía vendida trae aparejado un límite al consumo que de la misma hace el comprador, y el obrero reafirma su derecho como vendedor cuando procura reducir la jornada laboral a determinada magnitud normal. Tiene lugar aquí, pues, una antinomia, derecho contra derecho, signados ambos de manera uniforme por la ley del intercambio mercantil. Y entre derechos iguales decide la fuerza. Entre derechos iguales decide la fuerza. Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en torno a los límites de dicha jornada. Una lucha entre el capitalista colectivo, esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea, la clase obrera. Bueno, pues ahí estamos. Marx nos señala, en este capítulo, nos señala que no perdamos de vista que estamos ante un enfrentamiento colectivo. El enfrentamiento entre la clase de los propietarios de los medios de producción y la clase de los desposeídos de esos medios de producción. La clase de los capitalistas y la clase de los obreros, la clase obrera. Vamos a comenzar la lectura del parágrafo 2, la hambruna de plustrabajo, los ejemplos del fabricante, la contraposición del fabricante industrial con el boyardo baraco, porque en este segundo parágrafo Marx va a empezar a hacernos una historia de cómo ha sido esa lucha entre el patrón colectivo contra el obrero colectivo. Cómo se ha expresado en la historia ese enfrentamiento. Parágrafo 2, la hambruna de plustrabajo, fabricante y boyardo. Paco, empieza tú, por favor. El capital no ha inventado el plusvalor. Donde cualquiera que una parte de la sociedad ejerce el monopolio de los medios de producción, el trabajador, libre o no, se ve obligado a añadir al tiempo de trabajo necesario para su propia subsistencia tiempo de trabajo excedentario y producir así los medios de subsistencia para el propietario de los medios de producción. Ya sea ese propietario un aristócrata ateniense, el teócrata etrusco, un civis romanus, ciudadano romano, el varón normando, el esclavista norteamericano o el boyardo valaco, el terrateniente moderno o el capitalista. Gracias, Paco. Un momentito. Dice, el capital no ha inventado el plustrabajo. ¿Vale? Toda vez, donde quiera que haya una parte de la comunidad que ha sido capaz de apropiarse de los medios de producción a lo largo de la historia, hay alguien que ha conseguido vivir a costa del plustrabajo de los demás. Y nos da igual
nos dice Marx, que ese que se ha apropiado de los medios de producción le llamemos aristócrata en Atenas, teócrata etrusco, ciudadano romano, varón normando, esclavista norteamericano, boyardo valaco o terrateniente moderno o capitalista. Son miembros de la comunidad que se han apropiado de los medios de producción y subsistencia, desposeyendo, lógicamente, al resto de la comunidad, y gracias a esa apropiación consiguen hacer que los que quieran comer tengan que producir la comida y también para el propietario de los medios de producción. Paco, por favor, lee las notas 41 y 42. Los que trabajaban... los que trabajan... En realidad alimentan tanto... Es que es una letra muy pequeñita, no la veo bien. Vale, no te preocupes. Sigue leyendo, Alfonso. Los que trabajan en realidad alimentan tanto a los pensionistas llamados ricos como a sí mismos. Edmund Burke. Edmund Burke, recordemos que es uno de los grandes literatos de su época y un conservador de pro. Y este lo tiene clarísimo. Los que trabajan alimentan tanto a los pensionistas, llamados ricos, como a sí mismos. ¿Vale? Y ahora la nota 42, por favor. Con todo candor, observa Nierburg en su... no es posible desconocer que obras como las etruscas, que aún en ruinas despiertan el asombro, presuponen en estados pequeños señores y siervos. Más profundamente dijo Sismondi que los encajes de Bruselas presuponían patrones y asalariados. ¿Vale? Hay ciertas, cuando uno ve la historia y ve determinados monumentos que han quedado en la historia, esos monumentos presuponen señores y siervos, gente que trabaja y gente que vive del trabajo de los demás. Alfonso, por favor, continúa tú la lectura. Es evidente, con todo, que cuando en una formación económico-social no prepondera el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, el plustrabajo está limitado por un círculo de necesidades más estrecho o más amplio, pero no surge del carácter mismo de la producción una necesidad ilimitada de plustrabajo. De ahí que en la antigüedad el exceso de trabajo se presentara bajo una forma horrible allí donde se trataba de obtener el valor de cambio en su figura dineraria autónoma, en la producción de oro y plata. La forma oficial del exceso de trabajo es aquí el trabajar forzadamente hasta la muerte. Hasta la muerte. Un momentito. Basta con leer. Sí, un momentito, Alfonso. Nos dice Marx, dice, en las sociedades antiguas, donde el valor de uso es lo que tiene preponderancia y no el valor de cambio, donde cuando no estamos ante sociedades mercantiles y donde la gente cultiva la tierra para comer, la explotación de plustrabajo está limitada por lo que consume la gente. No tiene sentido producir más toneladas de trigo que el trigo que te vas a comer. ¿Para qué? No tiene sentido tener más cabezas de ganado que las que te vas a comer. ¿Para qué? ¿Vale? Y por tanto la explotación de plustrabajo tampoco tiene sentido una vez que todos los gastos suntuarios del amo están cubiertos y la gente está comiendo, pues se acabó. No hay frigoríficos, no hay bancos, no hay grandes almacenes. Sí. ¿Para qué vas a tener a la gente trabajando más que eso? ¿Dónde se producían las explotaciones de trabajo hasta la muerte? En los lugares en los que se producían valores de cambio y no valores de uso. Por ejemplo, en las minas de oro y plata. En las minas de oro y plata se explotaba a los esclavos hasta matarlos, con el objetivo de acumular la mayor cantidad posible de esa mercancía dineraria. Pero donde el trabajo era para producir trigo, huevos o gallinas, ahí no tenía ningún sentido esa ansia de plustrabajo. Continúa. Basta con leer a Diodoro Sícula. En el mundo antiguo, sin embargo, esas son excepciones.
pero no bien los pueblos cuya producción aún se mueve bajo las formas inferiores del trabajo esclavo y de la prestación personal servil, son arrastrados a un mercado mundial en el que impera el modo de producción capitalista y donde la venta de los productos en el extranjero se convierte en el interés prevaleciente. Sobre los horrores bárbaros de la esclavitud, de la servidumbre de la gleba, etc., se injerta el horror civilizado del exceso de trabajo. De ahí que el trabajo de los negros en los estados meridionales de la Unión Norteamericana mantuviera un carácter moderadamente patriarcal, mientras la producción se orientaba, en lo fundamental, a la satisfacción de las necesidades inmediatas. Pero en la medida en que la exportación algodonera se transformó en interés vital de esos estados, el trabajo excesivo del negro, a veces el consumo de su vida en 7 años de trabajo, se convirtió en factor de un sistema calculado y calculador. Ya no se trataba de arrancarle cierta masa de productos útiles. De lo que se trataba ahora era de la producción del plusvalor mismo. Otro tanto sucedió con la prestación personal servil, por ejemplo, en los principados danubianos. La comparación entre la hambruna de plustrabajo en los principados danubianos y la misma hambre canina en las fábricas inglesas ofrece un interés particular, pues bajo la prestación personal servil el plustrabajo posee una forma autónoma, sensorialmente perceptible. Gracias, Alfonso. Vale, entonces nos dice Marx, dice, en la época antigua, la hambruna de plustrabajo, la explotación de plustrabajo estaba limitada a la satisfacción de necesidades. Cubiertas esas necesidades, se acabó el plustrabajo. Cuando estos pueblos antiguos intervenían en intercambios comerciales en donde lo que primaba era el valor de cambio y no el valor de uso, entonces el ansia de plustrabajo se disparaba. El ejemplo que él nos va a poner ahora es la comparación entre una forma de organización patriarcal, que es el trabajo servil en el feudalismo, la va a contraponer a la explotación laboral en el capitalismo. Y vamos a ver las diferencias que hay entre ambas. En las dos hay plustrabajo. En las dos hay plustrabajo. Pero no es lo mismo. El siervo feudal tiene que trabajar una parte para sí y una parte para el señor, para el amo. Igual que el obrero en la fábrica trabaja una parte para sí, para conseguir su salario, y la otra parte para el amo. Pero no lo sabe. No lo sabe. Pero en la forma servil es muy interesante verla, y es a lo que vamos a dedicar las siguientes 2 páginas, porque vamos a ver que la explotación de plustrabajo, primero, no es dineraria, es una prestación en especie. El trabajador, prestación de servicio. Claro, presta servicio durante unos días al año en la finca del señor, ¿no? Y por tanto no hay fetichismo ninguno. En la prestación servil, el campesino sabe perfectamente el tiempo que dedica al... Claro, cuántos días trabaja para sí y cuántos días trabaja para el señorito, ¿no? Mientras que en la fábrica, claro, eso queda desdibujado por la organización dineraria y por la forma monetaria del salario, ¿no? Claro. En la página 283 abajo, supongamos que la jornada laboral incluya 6 horas de trabajo necesario y 6 horas de plus trabajo. El trabajador libre pues entrega semanalmente al capitalista 6 por 6, o sea, 36 horas de plus trabajo. Es lo mismo que si trabajara 3 días por semana para sí y 3 días por semana gratis para el capitalista. Semana gratis para el capitalista. Pero esto no salta a la vista. El plus trabajo y el trabajo necesario se confunden en un todo. Qué hábiles, ¿no? Claro. De ahí que también se pueda expresar la misma relación
diciendo, por ejemplo, que en cada minuto el obrero trabaja 30 segundos para sí y 30 segundos para el capitalista. No ocurre lo mismo con la prestación personal servil. El trabajo necesario, pongamos por caso el que ejecuta el campesino valaco para su propia subsistencia, está separado espacialmente de su plus trabajo para el boyardo. El boyardo es el señor feudal, ¿no? Sí, sí. ¿Y el valaco qué es? El pobre. El campesino son los principados danubianos. Había una región que se llamaba Valaquia, ahí en Rumanía. Valaquia. Adelante. Realiza el primero en su propia parcela. El primero en su propia parcela, el segundo en la hacienda del señor. Las dos partes del tiempo de trabajo coexisten, por tanto, de manera independiente. Bajo la forma de la prestación personal servil, el plus trabajo está disociado netamente del trabajo necesario. Está disociado temporal y espacialmente, es decir, no tiene nada que ver un trabajo con el otro. Adelante. Esta forma diferente de manifestación, como es obvio, no altera la relación cuantitativa entre el plus trabajo y el trabajo necesario. 3 días semanales de plus trabajo siguen siendo 3 días de trabajo que no genera equivalente alguno para el trabajador, ya sea que ese trabajo se denomine servil o asalariado. Pero en el capitalista, la hambruna de plus trabajo se manifiesta en el afán de prolongar desmesuradamente la jornada laboral, en el boyardo, con más sencillez en la casa directa de días de prestación personal. Ahí está. ¿Cómo se manifiesta, digamos, la hambruna de plus trabajo en uno y en otro? En el capitalista, prolongando la jornada laboral, ¿no? Que eche todas las horas posibles. Le pone lámparas de queroseno para que el trabajador pueda trabajar más horas, ¿vale? ¿Cómo hace el señor feudal para conseguir plus trabajo? ¿Pidiendo más días de trabajo? Sí, mitad y mitad. Fijaos qué interesante. El capitalista pide más horas y el señor feudal pide más días. ¿Por qué? Porque la manera en la que se presenta la prestación personal servil es en la de días de trabajo, mientras que el trabajo asalariado se presenta en forma de horas a lo largo de la jornada laboral. La prestación personal estaba ligada en los principados danubianos a las rentas en especie y demás anexos de la servidumbre de la gleba, pero constituía el tributo fundamental reunido a la clase dominante. Donde era este el caso, raramente la prestación personal surgía de la servidumbre de la gleba. Mucho más frecuente, por el contrario, la última derivaba de la primera. Es decir, la gente que caía en servidumbre, normalmente caía en servidumbre por un desplazamiento, había perdido sus tierras, habían sido ocupadas y al final pues terminaba trabajando adherido a la gleba, adherido a la tierra para el señor feudal, ¿no? Continúa, por favor. Perdón. Así acontecía. Así acontecía en las provincias rumanas. Su modo de producción originario se fundaba en la propiedad comunal, pero no en la propiedad comunal bajo su forma eslava, ni tampoco en la índica. Los miembros de la comunidad cultivaban de manera independiente, como propiedad privada libre, una parte de los predios. La otra parte, el lager publicus, tierra colectiva, la trabajaban en común. Los productos de este trabajo comunal servían en parte como fondo de reserva para los casos de malas cosechas y otras contingencias, en parte como erario público para cubrir los costos de la guerra, la religión y otros gastos comunales. Con el andar del tiempo... Sí, os dais cuenta cómo, digamos, hay una parte de las tierras que la costumbre ha reconocido como de uso privado, pero de uso privado, de uso privado, no de propiedad. No de propiedad, ¿no? De uso privado.
¿vale? Derecho al uso de la tierra. Y luego hay una parte comunal en la que la misma gente dedica una parte del año a trabajar lo común para hacer frente a los gastos comunes, ¿no? Los gastos comunes. Los caminos, el cura, que seguro que Lo que come. me parece una locura es que la religión sea un gasto común. Es que a la iglesia ni los buenos días. Ya. ¿Sabes? Aquí me deja flipada que tus impuestos vayan en parte para la religión. Sí, pero fíjate que Es alucinante. en este caso el gasto religioso es un gasto asumido colectivamente. Sí. No ha venido el cura a quitártelo, ¿vale? Sino que, Ya. bueno, Sino que quiero tener ese cura. quiero tener ese cura, ¿no? Ese cura me representa, diría el perro flauta de la época. Por ¿vale? eso hay que apostatar, porque no queremos ese cura. Ahí. Adelante. Madre mía. Ok. Con el andar del tiempo, dignatarios militares y eclesiásticos usurparon, junto a la propiedad común, las prestaciones destinadas a la misma. El trabajo de los campesinos libres en su tierra comunal se convirtió en prestación personal servil para los ladrones de la tierra colectiva. Así, con todas sus letras. Con ello, simultáneamente, se desenvolvieron relaciones de servidumbre, aunque solo de hecho, no de derecho, hasta que Rusia, liberadora del mundo, con el pretexto de abolir la servidumbre, la elevó a la categoría de ley. Estamos hablando de la Rusia de 1830, ¿vale? Sí. Fíjate. Sí, continúa. Fueron los boyardos... 1800 no, eso es anterior, ¿no? ¿Cómo? ¿Has dicho 1830? Sí, 1830. Ah, sí. ¿no es anterior? Bueno, el proceso es anterior. Lo que pasa que en este caso es en la guerra entre Rusia y el Imperio Otomano, en 1830, cuando Rusia invade Rumanía. Y ahí es cuando Rusia le da a Rumanía unas nuevas leyes, que lo vamos a ver luego, que es el reglamento orgánico, en el cual se establecen cómo van a ser las relaciones entre los señores y los siervos, ¿no? Aquí Marx está ironizando, evidentemente, ¿no? Cuando dice Rusia liberadora del mundo, ya ves tú, el zar de Rusia, ¿no? Rusia liberadora del mundo con el pretexto de abolir la servidumbre, que era una cosa muy atrasada, ¿no? La elevó a la categoría de ley, ¿no? Vamos a ver. Terrible. Ok, fueron los boyardos, naturalmente, quienes dictaron el Código de la Prestación Personal proclamado en 1831 por el general ruso Kiselyov. Rusia conquistó así, de un solo golpe, a los magnates de los principados danubianos y los aplausos de los cretinos literales de toda Europa. Terrible todo. Según el reglamento orgánico, que así se llama ese Código de la Prestación Personal, todo campesino valaco debe al terrateniente, amén de una serie de contribuciones en especie debidamente especificadas, lo siguiente. Detente un momento. Detente un momentito. Nos dice Marx, el general Kiselyov, que redactó de común acuerdo con los príncipes danubianos el reglamento orgánico, estableció las relaciones que tenía que hacer cada trabajador con relación a lo común. ¿Vale? ¿Cuánto tenía que invertir de tiempo personal? Lo que antes se llamaba relación servil, ahora digamos era una obligación de Estado. ¿Vale? Elena, por favor, nos dice, estableció el reglamento orgánico lo siguiente. 1. Primero, 12 días de trabajo en general. Segundo, un día de trabajo en el campo. Y tercero, un día para recoger leña. Summa summarum, en total, 14 días por año. Como os dais cuenta, casi comunista, ¿no? Es decir, el general Kiselyov establece en el reglamento orgánico que con 14 días por año las obligaciones del campesinado para con el común y el Estado han quedado cubiertas, ¿no? Que nos las den, ¿verdad? Vamos a ver, Elena, ¿cómo se interpretaban esos 14 días por año? Sí, eso es genial, ¿no?
Pero con una profunda comprensión de la economía política no se toma la jornada laboral en un sentido corriente, sino la jornada laboral necesaria para la elaboración de un producto diario medio, el cual es fijado de manera tan mañosa que ni un cíclope podría ejecutarlo en 24 horas. De ahí que en las descarnadas palabras de una ironía auténticamente rusa, el reglamento mismo declare que por 12 jornadas laborales ha de entenderse el producto correspondiente a un trabajo manual de 36 días. Ya empezamos mal, ¿verdad? Ya, ahora resulta que 12 jornadas debe entenderse como 36 días, ¿no? Lo que se Continúa. llama la letra pequeña, La ¿no? letra pequeña del contrato. Sí. Por una jornada laboral en el campo, 3 jornadas y por un día de recolección de leña también el triple. Total, 42 días de prestación personal. Los 14 días han quedado transformados en 42, ¿vale? Continúa. Bueno, eran 14 jornadas, ¿no? 14 jornadas. Ahora las transforma en días. En 42 días, efectivamente, ¿no? Ya vamos por un mes y medio. Sí, continúa. Pero hay que agregar la llamada Jobag-Gie, prestaciones de servicios debidas al terrateniente para satisfacer necesidades extraordinarias de la producción. Con arreglo a la magnitud de su población, cada aldea debe proporcionar anualmente un contingente determinado para la Jobag-Gie. Se estima que esta prestación adicional asciende para cada campesino valaco a 14 días. A otros 14, ¿no? Ya vamos por Vamos 60, sumando, ¿no? ¿no? Vamos sumando. De modo que la prestación personal preceptuada alcanza a 56 jornadas laborales por año. Ahora vuelve a hablar de jornadas, ¿no? Sí. Claro, porque habla de jornada laboral y una cosa Claro. y después días. Claro. otra. Sí, la jornada laboral es de sol a sol, ¿vale? Sí. Pero la jornada laboral, ¿cómo se interpreta? ¿No? ¿Bajo qué criterio? ¿No? Bien, pues el criterio es que hay una serie de complicaciones extraordinarias que hay que salvar y hay unos rendimientos, hoy diríamos productividad, que hay que garantizar. Por lo tanto, esas 14 jornadas, perdón, esos 14 días de trabajo que hablábamos al principio, ¿no? Pues ahora se han transformado en 56 jornadas laborales al año. De momento. Continúa, Elena. Pero en Valaquia el año agrícola, debido a lo desfavorable del clima, no comprende más que 210 días, de los cuales hay que descontar 40 domingos y feriados, y término medio 30 días por mal tiempo. En total 70 días. Quedan 140 jornadas de trabajo. La proporción entre la prestación personal y el trabajo necesario, 50 entre 84, o sea, 66 2/3%, expresa una tasa mucho menor del plusvalor que la que regula la labor del trabajador agrícola o fabril inglés. Fíjate, Elena y Marta, tú preguntabas, Marta, ¿quién vivía mejor? ¿El siervo valaco o el trabajador británico? Bueno, por algo se fueron a las fábricas, ¿no? Bueno, uno viendo estos números, uno dice, hombre, el siervo valaco está menos explotado que el trabajador fabril. Bueno, vamos a ver cómo resuelve esto el general Kicillof para que, digamos, las hordas de los trabajadores fabriles no fueran como locos a trabajar a Valaquia, donde eran menos explotados los trabajadores. Vamos a ver cuál es la solución que se le da a esto. Adelante, Elena. Sin embargo, esa no es más que la prestación personal legalmente preceptuada. Inspirado por un espíritu aún más liberal que el de la legislación fabril inglesa, el reglamento orgánico ha sabido otorgar facilidades para su propia transgresión. Luego de haber convertido 12 jornadas en 54, el trabajo a realizar en cada jornada se define una vez más
de tal suerte que necesariamente recae una sobrecarga en los días siguientes. En una jornada, por ejemplo, debe escardarse cierta extensión de terreno, para lo cual principalmente en los maizales se requiere el doble de tiempo. Puede interpretarse de tal manera en determinados trabajos agrícolas la tarea diaria fijada por la ley, que el día comienza en el mes de mayo y termina en el de octubre. Las disposiciones... Puede interpretarse que el día empieza en el mes de mayo y acaba en octubre, ¿vale? Eso es un día, como un día en otro planeta, vaya. Claro. Claro, adelante, Elena. Las disposiciones son aún más duras en el caso de Moldavia. Los 12 días de prestación personal del reglamento orgánico, exclamó un boyardo en el frenesí de la victoria, equivalen a 365 días por año. Vale. A ver, la interpretación, digamos, del señorito con respecto al reglamento orgánico. Por favor, Julián, continúa tú. Si el reglamento orgánico de los Principados danubianos es una expresión positiva de la hambruna del plustrabajo, legalizada por cada uno de sus artículos, las Factory Acts, las leyes fabriles inglesas son expresiones negativas de esa misma hambruna. Dichas leyes refrenan el acuciante deseo que el capital experimenta de desangrar sin tasa ni medida la fuerza de trabajo y lo hacen mediante la limitación coactiva de la jornada laboral por parte del Estado y precisamente por parte de un Estado al que dominan el capitalista y el terrateniente. Fijaos qué interesante, ¿no? La comparación que está haciendo Marx, ¿no? Dice, el reglamento orgánico legaliza la explotación sin medida de la fuerza de trabajo en el campo, ¿no? Mientras que la Factory Act, las leyes fabriles, justamente son la expresión negativa de esa misma hambruna, ¿no? de plus trabajo. ¿Por qué? Lo veíamos la semana pasada. Porque la degradación a la que había llegado la industria británica y el trato a la clase obrera en la década del 40 era tan tremenda que exigía que el mismo capital se controlara en ese desangrado que hacía de la fuerza de trabajo, ¿no? Continúa, dice, dichas leyes... No, prescindiendo de un... ¿Está ahí? Empieza desde arriba, dice, dichas leyes... Perdón. Dichas leyes refrenan el acuciante deseo que el capital experimenta de desangrar sin tasa ni medida la fuerza de trabajo y lo hacen mediante la limitación coactiva de la jornada laboral por parte del Estado y precisamente por parte de un Estado al que dominan el capitalista y el terrateniente. Prescindiendo de un movimiento obrero que día a día se vuelve más amenazante y poderoso, la limitación de la jornada laboral fue dictada por la misma necesidad que obliga a arrojar guano en los campos ingleses. ¿Os dais cuenta la brutalidad con la que se expresa, ¿no? ¿No? Nos dice, ese Estado que representa, decíamos antes, que es el sindicato de los capitalistas y de los terratenientes, al final tiene que dictar unas leyes fabriles que limiten la jornada laboral por la misma necesidad que hay que arrojar guano en los campos de cultivo. Porque si no te quedas, porque si no lo haces, te quedas sin clase trabajadora explotable. Continúa, Julián. La misma rapacidad ciega que en un caso agota la tierra, en el otro había hecho presa en las raíces de la fuerza vital de la nación. Las epidemias periódicas fueron aquí tan elocuentes como lo es en Alemania y Francia la estatura decreciente de los soldados.
Lee por favor la nota 46. La nota 46 que vais a leer es una cita textual del libro de Liebig. Liebig fue el gran químico alemán que inventó Los cubitos. los cubitos. No, bueno, pero además inventó los abonos químicos. Hasta ese momento se abonaba con nitrato Con potasio. esto que se traía de Perú, El guano. El guano. ¿no? Se abonaba con guano, Sí. o con excrementos de los animales, ¿no? Y este Liebig es el químico que pone en pie la gran industria química de los fertilizantes, ¿no? Es uno de los grandes genios del siglo XIX. Bien, pues este texto que vais a leer es extraído de uno de los libros principales de Liebig. Lee, por favor. En general, y dentro de ciertos límites, el rebasar las medidas medias de su especie testimonia en favor del desarrollo de los seres orgánicos. Atención a la expresión. En general, está hablando de biología, ¿eh? Está hablando de biología. En general y dentro de ciertos límites, el rebasar las medidas medias, los tamaños medios de su especie, testimonia en favor del desarrollo de los seres orgánicos. Adelante. En el caso del hombre, su talla disminuye cuando su desarrollo se ve perjudicado a causa de condiciones físicas o sociales. En todos los países europeos en los que rige el reclutamiento obligatorio, desde la introducción del mismo, ha disminuido la talla media de los adultos y, en términos generales, su aptitud para el servicio. Antes de la Revolución, 1789, el mínimo para los soldados de infantería era en Francia de 165 centímetros. Que no era muy alto, ¿eh? Un metro 65 quiere decir que con menos no te dejaban no te dejaban ser soldado, ¿vale? Continúa. En 1818, ley del 10 de marzo, 157, y conforme a la ley del 21 de marzo de 1832, 156 centímetros. 10 centímetros. Menos. ¿Eh? La altura de un hombre. Sí, de un hombre. No de una mujer, de un hombre, ¿no? Es decir, si es lo que mido yo, que soy bajita. Claro, fijaos que entre 1789 y 1818 la estatura cae 10 centímetros y tienen que cambiar el reglamento de acceso de la tropa para que pueda entrar la gente, ¿vale? Chicos, que no estamos hablando de la guardia de corps del rey, estamos hablando de tropa de leva para ser matados en alguna guerra en cualquier sitio, ¿vale? ¿Sí? Tienen que bajarla, como dice Marí, 1,5 metros de soldado, ¿vale? Eso es lo que queda. Continúa, que la cosa no queda ahí. Por término medio, se exime del servicio a más de la mitad de los reclutas por insuficiencia de talla y defectos físicos. Es que además de estar en 1,56 metros, la mitad de los reclutas no dan la talla. Daos cuenta la degradación a la que había sido sometida la comunidad en su conjunto en esos 40 años. ¿Vale? Continúa, por favor, Julián. En 1780, la talla militar era en Sajonia de 178 centímetros. Ahora es de 155. Más de 20 centímetros. Más de 20 centímetros. ¿Os dais cuenta el hambre que tuvieron que pasar esas generaciones para perder 20 centímetros de altura? Continúa, Julián. En Prusia es de 157. Según datos publicados
en el Bariz Zeitun del 9 de marzo de 1862 por el doctor Meyer, el resultado medio de 9 años es que en Prusia, de 1000 reclutas, 716 son ineptos para el servicio militar. Ineptos. 317 por insuficiencia de talla y 399 por defectos físicos. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Qué defectos físicos tenían? Pues, por ejemplo, pecho hundido, asma, Sí. deformaciones, es decir, gente inválida, Marta. Tremendo. Gente que no valía para ser matada. A ver si nos damos cuenta de lo que estamos hablando cuando hablamos de soldados de leva. Sí, sí, sí. ¿Vale? Lo único que se le pedía era que tuviera el fusil y que apretara el gatillo, ¿vale? Sí. ¿Sí? Pero es que no podían ni levantar el fusil. Claro, seguramente el fusil era Encima más... los mandaban delante. Pensaba los que- primeros. que- O sea, Seguramente el carne de fusil cañón. era más grande que ellos, ¿no? Si no, era Y gente... no merecía la pena alimentarles porque no iban a llevar el ¿Para fusil qué? ni nada, ¿no? Claro. Daos cuenta que si de 1000 reclutas tienen que descartar, ¿a cuánto ha dicho? A 716, ¿no? A 716. 716. Más de la mitad. Es un despropósito. El 70% de los reclutas descartados con una talla mínima de acceso de 1,5 metros. Ya. ¿Eh? Continúa, Julián. En 1858, Berlín no pudo integrar su contingente de reclutas suplentes, pues faltaban 156 hombres. Así estaban las cosas En Berlín. en 1858. ¿Vale? Lo dejamos aquí. La semana que viene os voy a poner unos gráficos y un texto muy interesante sobre la evolución de la talla de los europeos. Y os voy a mandar también un libro que después, además de lo de la semana pasada, yo ya no me resisto a que no leamos por lo menos el prólogo. La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Friedrich Engels. ¿Vale? Vamos a leer los prólogos la semana que viene y vamos a revisar el artículo sobre la evolución de la talla de los europeos entre 1700 y 2000. Os mando los documentos al grupo y le vais echando un vistazo durante el fin de semana. Sí. Buenas noches. Bueno, buenas noches, chicas. Buenas noches. ¡Ánimo! Buenas noches. ¡Ánimo! Hasta luego. Hasta luego. Adiós.